Hola a todos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la didáctica en términos generales, la cual es una herramienta bastante importante en los ambientes de enseñanza y aprendizaje. En este caso también vamos a aportar algún tipo de información sobre los fundamentos didácticos en el campo de la educación física y el deporte. Entonces, como ustedes pueden observar, cuando hablamos de fundamentos didácticos en el deporte, hablamos de todas aquellas herramientas, estrategias que podemos utilizar allí. Todas las herramientas que tiene a la mano el docente, el formador, el entrenador, el administrador para mejorar todos los procesos en sus campos de acción. Como tal, la didáctica tiene que ver directamente con el estudiante, con el formado, con el entrenado, y es esa relación directa que se tiene desde ambas partes. Uno de los aspectos importantes cuando hablamos de la didáctica son los recursos, los materiales. Muchos de nosotros trabajamos con materiales didácticos que lo que hacen es enriquecer nuestras prácticas en el día a día. En este momento, el material o recurso lo que hace es facilitar precisamente al docente su función, al entrenado, al entrenador su entrenamiento como tal, y lo que hace es generar alternativas acerca de una sesión de clase. No caer en la monotonía es muy importante cuando trabajamos con recursos, no trabajar bajo los mismos materiales todos los días, sino enriquecer esta actividad bajo esa multifuncionalidad en cuanto a la práctica, los ejercicios planteados, y además ese material nos va a generar unas experiencias muy significativas en la persona que está llevando a cabo su sesión de clase. Tenemos que tener en cuenta también algunas estrategias. Como ustedes lo pueden observar, un tablero de ajedrez, cada uno de los elementos que hacen parte de ese tablero tienen unas funciones, tienen unos roles y tienen unos objetivos claros. Por ejemplo, la torre se encuentra únicamente ubicada hacia las esquinas del tablero y la torre solamente realiza algunos movimientos de orden lineal, tanto de forma vertical como de forma horizontal en el tablero. Y así el docente, el profesor de educación física, el entrenador, debe tener algunas estrategias ya diseñadas para el trabajo con su población. Cuando hablamos de una estrategia, son esa serie de mecanismos que le permiten al docente, en este caso, obtener un resultado o una meta con los elementos mencionados. ¿Cuáles elementos hay que tener en cuenta en una estrategia? El tiempo de ejecución. ¿Cuánto tiempo me va a llevar a cabo a mí como instructor generar mi objetivo, llegar a la meta? En este caso, podemos hablar de que el docente de educación física va a desarrollar un contenido acerca de las habilidades motrices básicas. Ejemplo, lanzar y atrapar. ¿Cuánto tiempo me va a llevar a mí desarrollar este tipo de habilidades en el niño? Asimismo, hay que tener en cuenta las reglas, bajo qué reglas vamos a trabajar en nuestras sesiones de clase, qué espacio vamos a utilizar, ¿sí? En cuanto a las reglas que coloquemos, estamos hablando de si hay que llevar algún material específico para la sesión, si debemos de llegar a una hora establecida, si debemos contar con una indumentaria para la sesión de clases, si debemos traer algún tipo de material previamente estudiado y analizado, qué espacio vamos a necesitar como estrategia para el desarrollo de nuestra sesión de clase. Si es un espacio abierto, si es un espacio cerrado, si es un espacio pequeño, si es un espacio grande, si es un aula, si el espacio necesita sillas, si el espacio necesita
colchonetas, aros, si el espacio necesita buena iluminación, poca iluminación, entre otros. Todas las características con las cuales tiene que ver el espacio en este caso. La técnica allí, la técnica es la mejor forma de hacer las cosas. Es cuando el entrenador, el formador, el docente o el profesor pone en juego toda su técnica en cuanto al desarrollo de la sesión de clase. Es allí donde cautivamos a nuestros dirigidos o a nuestros estudiantes, ya que muchas veces nuestra técnica en cuanto a la utilización de nuestra voz, la utilización de nuestra expresión corporal, la técnica en la cual ejecutamos algún ejercicio, lo explicamos, lo vamos a entender. Allí es donde la técnica va a ser bien vista por parte de los estudiantes y muchas veces esta técnica es asociada a los métodos de enseñanza del docente y es donde en cierto modo el estudiante puede dar una, una visión tanto positiva o por mejorar hacia el docente partiendo desde su técnica. Una de las otras estrategias pues que están mayormente implicadas, estamos hablando de la comunicación. Esa comunicación debe ser directa, debe ser concisa. Las instrucciones no se deben dar de forma compleja, sino al contrario, una forma muy simple que sea entendible por toda la parte del grupo y que esa comunicación tenga su aplicación directa, que ustedes vean que alguna instrucción que ustedes están dando la estén llevando de la mejor forma. Tenemos que tener en cuenta como herramientas didácticas también la metodología. La metodología es el grupo de mecanismos o procedimientos para lograr un objetivo común. Esa metodología puede estar basada de forma individual, pero también de forma colectiva. Las metodologías que se desarrollan a través de un ambiente en el cual interactúan dos o más personas tienen mayor resultado que las metodologías que se utilizan basadas en las experiencias de solamente una persona. O en tal caso, si es un ejercicio o alguna actividad que esté solamente aplicada o desarrollada o planificada para una sola persona, tratar de realizar al final de la sesión una lluvia de ideas para que permita fortalecer ese trabajo también cooperativo y de equipo. Así que la metodología precisamente es el paso a paso en este caso, de la sesión de clase. Hay que planificar esa metodología, hay que tener en cuenta los estudiantes o los deportistas cómo van a participar en el desarrollo de esta metodología. Quiero decir con esto que cuando implementamos una temática o un contenido, podemos hacer partícipe de la planificación de los estudiantes. El profesor o el entrenador en la actualidad trabaja sus planificaciones con los dirigidos. Entonces es importante tenerlos en cuenta ellos en cada sesión, ya que de esa forma ellos se van a sentir un poco más inmiscuidos en las sesiones de clase y van a tener mayor sentido de pertenencia y apropiación por cada una de ellas. La metodología también nos habla sobre todo ese tipo de elementos que tengamos a la mano para desarrollar nuestra sesión de clase. Vamos a necesitar una serie de materiales, ayudas audiovisuales, vamos a realizar una actividad grupal, vamos a realizar un debate. Todos esos recursos tenemos que utilizarlos de acuerdo a nuestra metodología. Recuerden también que esta metodología va muy de la mano de nuestra forma de enseñanza y formas de nosotros implementar el conocimiento y las habilidades en los demás. Sobre los estilos de enseñanza también tenemos que tener en cuenta cómo lo vamos a aplicar de acuerdo a la población. Si muy seguramente vamos a dar una clase a un adulto mayor, pues la metodología no puede ser totalmente catedrática, no puede ser pasiva, no puede ser 2 horas, porque sabemos pues que el adulto mayor en este caso lo que necesita es activación, movimiento, necesita participación activa y consciente de todas las temáticas y actividades a desarrollar.
Así que es muy importante que la metodología marque la pauta en la cual vamos a desarrollar nuestras sesiones y nuestras clases. Con respecto al otro ítem, que es la evaluación, en los procesos didácticos tenemos que hacernos algunas preguntas, entre ellas los criterios básicos para la evaluación, ¿cierto? En primer lugar, necesitamos saber a quién vamos a evaluar, cuál es esa población, si de pronto son niños, si son adolescentes, si son jóvenes, si son adultos mayores, si son personas en condición de discapacidad, entre otros, ya que es muy importante que la evaluación sea apropiada a las necesidades de acuerdo a la población. Cuando hablamos de la necesidad es el por qué evalúo. Si hay una actividad la cual implica que su evaluación esté dentro de su desarrollo normal de la clase, pues no hagamos evaluación al final. Entonces, hagámonos esa pregunta, el por qué necesitamos evaluar esa sesión de clase o ese contenido específico. Si estamos hablando nuevamente de las habilidades motrices básicas, en grado primero, en básica primaria, y estamos evaluando el lanzar y atrapar, pues genero tal vez una prueba práctica para evidenciar esa habilidad, ¿verdad? ¿Por qué la necesito evaluar? Pues porque en este caso, como profesores de educación física, lo que hacemos es enriquecer su desarrollo integral a través, en este caso, del movimiento y su motricidad. Así que necesitamos evaluar estas capacidades constantemente. Tenemos que tener en cuenta también el objetivo para qué evaluar, ¿cierto? ¿Para qué evaluamos? Entonces allí es donde planteamos unos objetivos de evaluación. Esos objetivos de evaluación deben ir en concordancia a los objetivos específicos planteados. Si estamos hablando nuevamente de lanzar y atrapar, entonces estamos hablando de un objetivo el cual va diseñado específicamente hacia el desarrollo de la habilidad motriz básica de lanzar en el niño, que lo vamos a evaluar a través de una prueba de lanzamiento, ¿cierto? ¿Para qué estamos evaluando en este caso? Para evidenciar que el niño tenga la habilidad del lanzamiento, ¿cierto? Y que lo esté desarrollando de una forma óptima de acuerdo a su edad. Si ya estamos hablando de un niño de tercero de primaria, el cual está entre los 8 y los 10 años de edad, pues ya tenemos que tener claro de que el niño ya tiene que estar realizando perfectamente una combinación de habilidades motrices básicas. Entonces el niño puede lanzar y atrapar al tiempo. Tenemos que tener claro también los criterios evaluativos y la pregunta es ¿qué estoy evaluando? En fútbol, por ejemplo, si hablamos del pateo, ¿cierto? Del remate en el fútbol, estoy evaluando la efectividad. Quiero decir con esto, ¿estoy evaluando que haga el gol o estoy evaluando su superficie de contacto con la cual está implementando el golpe, en este caso, borde interno, borde externo, punta, etcétera? O simplemente estoy evaluando la técnica del remate. Entonces tengo que tener en cuenta qué es lo que estoy evaluando. Evalúo la efectividad, evalúo la técnica, evalúo la superficie de contacto, evalúo la posición del cuerpo, evalúo el remate como tal, y eso debe tener unos parámetros de evaluación. Bien, ya hablamos de los objetivos, para qué evaluar. Tenemos que tener en cuenta los métodos, los procedimientos, las técnicas y los instrumentos, que sería el cómo evaluar. Esto va muy de la mano con la metodología que utilizamos. ¿Qué instrumento utilizamos? Para evaluar entonces una capacidad física en nuestros deportistas, en nuestros estudiantes, pues utilizamos una batería de test en cuanto a la capacidad, ¿cierto? Esos test ya tienen unos baremos establecidos, los cuales nos van a marcar las pautas y la evaluación. Vamos a evaluar a través de una técnica específica, entonces la técnica debe tener pues unos movimientos exactos para yo poder evaluar. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de la técnica del bloqueo en el voleibol,
pues debemos saber exactamente cuáles son las fases de esa técnica para poderla evaluar de la forma adecuada. ¿Qué procedimientos estamos utilizando? En esos procedimientos casi siempre estamos hablando de los protocolos que se llevan a cabo en la evaluación. La mayoría de test físicos, técnicos y tácticos ya tienen algunos protocolos establecidos. Sin embargo, hay otros que no y son los que tenemos que empezar a crear. ¿Qué métodos vamos a utilizar en la evaluación? Entonces, si ustedes se dan cuenta, son una serie de elementos que enriquecen la evaluación. No es solo hacer una prueba por hacerla, sino que la evaluación tenga unos parámetros totalmente articulados. Y por último, ¿qué agentes y fuentes? ¿Sí? Y el tiempo. Entonces, ¿quiénes son las personas que van a evaluar? La persona que va a evaluar tiene las condiciones, es una persona apta para hacer la evaluación. Eso tenemos que preguntarnos. ¿Y con qué lo vamos a evaluar? ¿Con qué elementos, con qué instrumentos y demás? ¿Qué momento, qué tiempo necesito yo para realizar la evaluación? Entonces, allí tenemos que tener en cuenta también qué cantidad de personas vamos a evaluar. Si es un curso que normalmente tiene 40 estudiantes y tengo 2 horas de clase, pues casi que estamos hablando de 2, máximo 3 minutos por cada deportista, por cada estudiante que tendríamos que evaluar, ¿cierto? Así que el tiempo también tenemos que planearlo en el proceso de evaluación. Muchas veces el tiempo no lo determina el tiempo que se va a tardar el test en ser aplicado, ¿vale? Y por último, hablamos del feedback. El feedback es la retroalimentación que se realiza. Si ustedes observan acá la presentación tiene una imagen la cual tiene diferentes caras y cada cara maneja una expresión diferente, ¿cierto? Entonces, hay aspectos negativos, hay aspectos positivos y hay aspectos por mejorar. Casi siempre lo que yo recomiendo en este caso es que hablemos de aspectos positivos, ¿cierto? Que deben seguirse trabajando de la misma forma y aspectos por mejorar. Tal vez cuando hablamos con aspectos negativos, la persona se siente un poco más, más susceptible en este caso. Cuando le decimos a la persona que debe mejorar algo, ya lo va a tomar precisamente de una forma mucho más positiva. El feedback es muy importante como entrenadores, como docentes, implementarla en todas nuestras sesiones de clase. Todas nuestras sesiones de clase deben tener un feedback en ciertos momentos. El feedback puede realizarse al inicio, puede realizarse en el mismo, en la misma sesión, en el mismo centro de la sesión, o puede realizarse al final de la sesión, ¿sí? Usted determina cuál es el momento propicio para realizarlo. Por ejemplo, si estamos en una sesión normal de clase de educación física, donde damos nuestros objetivos, donde iniciamos nuestro calentamiento, donde tenemos una fase central y donde tenemos una fase final, en la mayoría de los casos lo realizamos es en una fase final, ¿verdad? También lo realizamos en una fase inicial antes del calentamiento, cuando necesitamos traer a colación algunos contenidos vistos en la clase anterior. ¿De acuerdo? Si queremos hacerlo durante la sesión, en la fase central, casi siempre lo hacemos es para recalcar la importancia de la efectividad de algún ejercicio, para mejorar nuestra explicación de alguna actividad, o lo hacemos en algunos casos específicos con algunos estudiantes que necesitan esta retroalimentación constante. Cuando ya estamos hablando de competencias, por ejemplo, torneos, partidos y demás, el feedback se realiza en todo momento. Entonces, una retroalimentación, por ejemplo, después de un partido que se perdió, no es igual a la retroalimentación que debemos hacer ante un partido que se empató o ante un partido que se ganó, ¿sí? Casi siempre los aspectos positivos van a salir a flote mucho más cuando se gana que cuando se pierde, ¿verdad? Y cuando se pierde,
van a salir a flote mucho más los aspectos negativos y por mejorar que los positivos. Es la naturaleza. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es, cuando se gane, siempre tenemos que hablar de los aspectos positivos, pero también de los aspectos por mejorar. Bien, nunca nuestros deportistas, nuestros dirigidos, pueden irse a la casa solamente con el feedback positivo, sino que tienen que llevarse una tarea muy clara a desarrollar. Porque todos los seres humanos estamos en constante mejora. Cuando se pierde, tampoco el feedback se puede hacer solo con los aspectos negativos y por mejorar. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Me preguntan muchos. ¿Inicio con lo positivo, termino con los aspectos por mejorar? ¿O inicio con los aspectos por mejorar y continúo con los aspectos positivos? Las dos formas son válidas, pero también tenemos que evaluar la situación. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una retroalimentación con el acompañamiento de los padres de familia que estemos solo con nuestro equipo, ¿verdad? Así que debemos ser muy inteligentes también en lo que decimos en estas retroalimentaciones, porque muy seguramente cuando perdemos tenemos la cabeza caliente y en ese momento pues vamos a irnos en contra de nuestros deportistas. Es importante que el feedback también lo hagan nuestros estudiantes y nuestros deportistas, no que solo lo hagamos nosotros. Nosotros tenemos una perspectiva y los estudiantes y deportistas tienen otra perspectiva totalmente diferente que enriquece precisamente los procesos. Así que ese feedback lo podemos hacer de ambas formas, empezando por los aspectos por mejorar o los aspectos positivos. Como les digo, de acuerdo a la situación presentada. Por ejemplo, si estamos haciendo una evaluación de la flexibilidad y en la evaluación determinamos que más del 50% no aprobó la evaluación, tenemos que hacer también un feedback para nosotros. ¿Por qué? Si más del 50% de los deportistas o de las personas o de los estudiantes pierden la evaluación, también significa que nuestra metodología de enseñanza puede estar viéndose afectada en este caso. Nosotros tenemos parte de responsabilidad en los resultados de nuestros deportistas o dirigidos, bien, para que lo tengamos en cuenta. Ahí es donde tenemos que hacer un feedback mucho más profundo acerca de nuestros mecanismos en cuanto a los procesos que estamos manejando en el aula, en el campo o en el ambiente de aprendizaje. ¿Listo? Bueno, allí estamos hablando de algunos elementos que tenemos que revisar a profundidad, pero para que se lleven una idea clara de cómo se debe empezar a trabajar la didáctica desde sus diferentes aristas y todos los procesos que implica también el trabajar bajo estas dinámicas que son del día a día de nuestras prácticas, ¿verdad? Entonces, bueno, esa fue la sesión del día de hoy. Hablamos de la didáctica en términos generales y también aplicar la educación física del deporte. Un saludo especial para todos.